Hechos. Todos los niños salen a sus respectivas clases, a su iglesia infantil. Y usted que se queda aquí conmigo, vaya al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, ese Matías. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Ok. Y vamos a leer, vamos a presenciar, vamos a estar frente a uno de los grandes y mejores sermones que se ha predicado por toda la historia. Y para bendición de nosotros, aún después de 2000 años y un poco más, todavía podemos seguir disfrutando este sermón que diera el apóstol en aquella época. Yo quiero leerlo muy humildemente y espero que el Señor pues me respalde en esta lectura y usted trate de seguirme si puede, y si no, solamente escúchelo, pero con la intención de que como que estuviera escuchando al propio apóstol Pedro, que me imagino que ha de haber tenido una voz de cañón, una voz muy varonil, muy fuerte, una voz que no ha de haber sido estrepitante, pero sí de haber sido poderosa para comunicar lo que estaba diciendo. Vamos a leer Hechos 2 del 14 en adelante. ¿Lo tiene, iglesia? Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, sabemos que tú lo haces todo, porque tú añadiste, tú estás añadiendo y tú eres el que añadirás. Todo depende de ti, Señor. Por tanto, pon de nuevo inteligencia, sabiduría, concentración y palabra en este predicador. Que la gloria sea para ti y que en medio de nosotros haya edificación y salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acabamos nosotros de presenciar uno de los grandes y mejores sermones que se haya predicado en toda la época del cristianismo. El cristianismo estaba surgiendo. Eran los primeros días de las iglesias y estaba sucediendo algo prodigioso. Y no solamente el prodigio que dejó como legado nuestro Señor Jesucristo, sino que también prodigio era aquel que se podía levantar ahora para predicar a Cristo. ¿Quién era aquel? Pedro, el que un día lo negó. Pedro, el que un día lo abandonó. Pedro, el que un día maldijo y dijo maldiciones para que no los confundieran con los demás apóstoles. Ese Pedro había sido transformado. Ese Pedro había sido cambiado. ¿Por qué razón? Porque el Señor había hecho su obra perfecta en el corazón, en la vida y en la mente de Pedro. Algo interesante que nosotros tenemos que entender es cómo termina todo el relato que yo les acabo de leer. Y dice una parte importante ahí en el versículo 47: y el Señor añadía cada día. Ese es el nombre del sermón de hoy. Y el Señor añadía cada día. El Señor no es intermitente como usted y como yo. El Señor no deja las cosas a medias. El Señor no está de buenas hoy y de malas mañana. El Señor es constante en su bondad. El Señor es constante en su amor. El Señor es constante en su misericordia. Él siempre está dando, Él siempre está bendiciendo, Él siempre está extendiendo la oportunidad para que podamos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Dice amén, hermano. Porque Él añade cada día a nuestras vidas. Él añade cada día a nuestras familias. Él añade cada día a nuestras casas. Él añade cada día si nosotros queremos recibir esa añadidura. Algo interesante es que a todos nos gustan las añadiduras, pero no entendemos algunas partes que dicen también a otros textos de aquí de nuestra Biblia. Dice: buscad primeramente las cosas de arriba y todo lo demás será ¿qué? Pero nosotros queremos que el Señor primero añada y después entonces vamos a empezar a buscarlo a Él. No, no es así la forma, no es esa la fórmula, no es esa la matemática de Dios. Dios siempre quiere que nosotros demos nuestro paso de fe. Dios siempre quiere que nosotros estemos obedeciendo. Dios siempre quiere que nosotros pongamos en práctica nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y eso fue lo que hizo Pedro ese día. Al ponerse de pie delante de toda esa gente, él sabía que iban a suceder dos cosas: o creían
O podían levantarse y quererlo matar y crucificarlo como murió él después, ¿verdad? Algo interesante con relación al apóstol Pedro es que él se pone de pie y no habla en favor de él, no habla en favor de su movimiento, no habla en favor de ninguna religión. Él habla de aquel que lo había salvado a él, de aquel que lo había rescatado a él. Él habló en el nombre de Cristo y por Cristo y para Cristo. ¿Para qué? Para bendición de los que escuchaban. Y algo interesante que nosotros tenemos que ver cómo termina el capítulo. Y el Señor añadía cada día. Si nosotros queremos que el Señor añada a nuestras casas, tenemos que entender cuál fue el mensaje de Pedro ese día. El mensaje de Pedro fue contundente, el mensaje de Pedro fue total, y el mensaje de Pedro hasta el día de hoy sigue teniendo poder, sigue siendo activo y nunca pasa de moda. Dice amén, hermano. Pero nosotros muchas veces, y no lo digo por usted porque usted está hoy aquí en la iglesia, gracias a Dios, pero nosotros somos demasiado inestables en nuestra relación con Dios. Queremos contar con las añadiduras de Dios, pero nosotros somos demasiado inconstantes, inestables en las cosas de Dios. Muchas veces queremos estar toda una vida lejos de las cosas de Dios, y solamente cuando el zapato nos aprieta empezamos a orar, nos empezamos a rendir. Por eso es que me gusta la dinámica que estamos teniendo hoy en la iglesia, porque estamos teniendo más tiempo de alabanza, más tiempo de adoración. Pero usted tiene que entender que lo que viene a hacer a la iglesia es solamente como un taller. Viene usted a prepararse, a llenarse, a recibir, para luego seguir practicando allá afuera. Si a usted le encanta la alabanza, le encanta adorar, bueno, hermano, no lo tiene que hacer solo a la hora del culto. Tiene que hacerlo también en su hogar, tiene que hacerlo allí en su habitación, cada día buscando de Dios, cada día buscando al Señor, cada día viviendo su voluntad. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando Pedro se pone de pie, él alza la voz y comienza a decir. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, ahora yo les podría decir varones y mujeres, jóvenes y viejos californianos, ¿ah? Ustedes que viven aquí en California, en el sur de California, este mensaje que dio Pedro hace más de 2000 años no está exceptuado para ninguno de nosotros. Sigue siendo actual, sigue teniendo poder para la vida suya y para la vida mía, si solamente creemos. Dice amén, hermano. Porque él lo dice en el versículo 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Allá habían judíos, allá habían fariseos, saduceos, allá habían griegos, habían de todas partes. De todos los lugares habían llegado ese día, expertos en las cosas de la ley, como también personas ignorantes en las cosas de la ley. Pero para todos había posibilidad de ser salvos. Pedro les presenta una cátedra, les presenta la mejor tesis para ser salvos. No les estaba hablando de cómo los estaba condenando, los estaba arruinando el sistema romano, el sistema imperialista o el César. No perdió tiempo hablando de nadie que de todo modo no ayuda muchas veces, porque para eso ocupamos muchos pastores los púlpitos, para hablar de nosotros, para hablar de nuestra religión, de nuestra denominación, de los gobernantes, ya sea en bien o en mal, a favor o en contra de ellos. Sino que Pedro lo que hizo fue usar su púlpito, usar donde estaba parado, ese suelo que él pisó ese día, y su voz y su salud para predicar aquel que salva. Solamente Cristo salva, iglesia. Y eso es algo que debería de entender el mundo hoy más que nunca. Hoy que el mundo se está yendo al basurero, hoy que vemos familias fragmentadas, matrimonios que un día se prometieron fidelidad y amor y los vemos ahora hechos pedazos, corriendo cada quien por su lado, corriendo el hombre detrás de un amante y abandonando a la familia, viendo a las mujeres volviéndose cada vez más ogras, más lobas, más leonas contra sus maridos y sus hijos. Ya nadie ama, nadie obedece, nadie quiere, nadie respeta. Entonces, esa misma sociedad que lo estaba rodeando a Pedro nos está rodeando a nosotros hoy. ¿Y qué se necesita? Que hayamos más Pedro. Dice amén, hermano. Usted puede ser como Pedro allí donde usted trabaja. Usted puede ser como Pedro allí donde usted vive. Yo estoy insistiendo en no llevar este tipo de mensajes a personas que ya conocen a Cristo, sino que este mensaje tenemos que llevarlo a aquel que tiene sed de Dios, aquel que tiene necesidad de Cristo, aquel que tiene hambre de una palabra que le solucione sus problemas, no por un momento, sino que le solucione su vida para vida eterna. Dice amén, hermano. Eso es lo que necesitamos, que hayan hombres como Pedro,
Hombres que no tengan miedo, hombres que de repente van a ser descalificados de sus empresas, van a ser despedidos de sus trabajos, van a ser señalados por sus compañeros, pero una bendición muy grande es que tal vez la sociedad a usted lo va a negar, lo va a aplazar, lo va a quitar de su medio. Pero algo importante es que si el mundo nos está desaprobando, no importa, con que Dios nos esté aprobando. Dice amén, hermano. Tenemos una lucha espiritual. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre. Nuestra guerra es contra huestes que habitan en esas regiones celestes. Nuestra guerra y lucha es contra Satanás. Y tenemos que salvar a la familia. Y tenemos que salvar a todos aquellos que necesitan la salvación de Cristo. Dice amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Me gusta que Pedro, en toda la tesis que presenta él en este capítulo, siempre está proveyendo información, podríamos decir, aunque nosotros no tenemos que dar solamente información, sino que la idea es llevar una palabra que haga que la gente se convierta, una palabra que sirva para conversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa palabra tiene que ir acompañada también con nuestro testimonio. ¿Por qué pudieron creerle? Yo me pregunto, ¿por qué pudieron creerle a Pedro? ¿Por qué se quedaron en ese momento ahí sentados escuchando a alguien que algún día lo desaprobaron o lo señalaron? Algunos de los que estaban ahí alrededor de Pedro sabían cómo Pedro había abandonado a Jesús. O sea, sabían que en algún momento había maldecido para no ser confundido entre los apóstoles. ¿Por qué ahora lo escuchaban? Porque habían visto cómo Cristo puede transformar una vida. Yo no sé por qué problema usted está pasando. Yo no sé cómo está su matrimonio. Yo no sé cómo está su relación. Los matrimonios siempre están siendo probados. La relación siempre está siendo afectada. La situación de los esposos siempre está siendo bombardeada por Satanás. Usted se quiere mantener unido, usted se quiere mantener bendecido, usted quiere sentir que tiene un matrimonio sólido. Tiene que entender lo que sucedió con Pedro. Pedro había sido transformado no solamente por una palabrería y por un simple mensaje. Pedro había sido transformado por el poder de Jesucristo. Y algo que nosotros vemos ahora es que ese Pedro no solamente hablaba, sino que también practicaba lo que había creído de Jesús. No solamente hablaba y lo predicaba, sino que era testimonio vivo de lo que Cristo había hecho en su vida. Por eso es que les hablaba con autoridad. Muchas veces cuando nosotros no estamos seguros de lo que vamos a decir o de lo que vamos a hablar, se nos nota de primas a primera la inseguridad. Pero cuando nosotros hemos sentido en carne propia cómo Cristo es de fuerte, cómo Cristo es verdadero, cómo Cristo nos respalda, cómo Cristo está con nosotros, que no importa si el mundo nos falla, Cristo está siempre allí con cada uno de ustedes y conmigo. Nosotros entonces podemos levantarnos con autoridad. Y ya no va a ser la botella de licor la que nos va a vencer. Muchas personas van a venir con tentaciones. Los compañeros nos van a tentar. Los compañeros nos van a querer hacer caer. Muchas veces la esposa es convertida, es cristiana, y el esposo le tira un sinfín de dardos y la bombardea para que caiga de su fe. Pero aquel que ha experimentado en carne propia quién es Jesús, quién es Cristo, ese se sabe mantener en pie. Y aunque tenga miedo, sabe que el dolor podría venir, porque Pedro sabía que podía morir a causa de ese mensaje, pero el dolor iba a ser momentáneo. Y es incomparable el dolor que podamos tener por un momento con todo lo que nos espera cuando nosotros lleguemos a la vida eterna. Entonces, algo interesante es que aquel que ha creído en Cristo no sucumbe. Aquel que ha creído en el Señor no cae. Aquel que ha creído en Dios no desmaya. El que cree que Cristo es fiel sigue hacia adelante. Dice amén, hermano. Yo tal vez puedo ser el hombre cristiano de mi matrimonio, y mi mujer puede ser quizás la inconversa, la que no cree en mi transformación, la que no cree en que Cristo me ha transformado, la que no cree que yo he cambiado. Bueno, pues tengo que esperar en Dios a que Dios le demuestre a ella que Él ha hecho algo perfecto en mi vida, que Él no deja las cosas a medias. O quizás es la esposa la que está batallando con un marido inconverso que a la fuerza lo trae a la iglesia. Tal vez él no quería venir hoy y lo trajo sencillamente porque usted lo tiene sentenciado. Si no vas conmigo a la iglesia no te hartás. Hoy no comes. Si no vas conmigo a la iglesia esto se acabó. Muchas veces hay maridos que hasta ese momento reaccionan. Bueno, pues usted tiene que tener paciencia, hermanos. Los que hemos creído en Cristo, hemos creído en un Cristo poderoso. Y tenemos que esperar en el nombre del Señor a que Él muestre todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Era lo que estaba sucediendo con Pedro. Pedro se pone en pie delante de ellos y les tira un gran sermón.
Un gran mensaje. Les habla de Cristo, cómo Cristo soportó todo el dolor, toda la muerte, toda la cruz, toda la humillación por amor a ellos. Y les dice todavía, imagínense el valor que tuvo para decirle a los mismos judíos: y a ese Jesús ustedes lo mataron, le dice. Los hizo culpables, ¿ah? Yo no sé cuántos han estado pendientes de la novela que se está llevando a cabo en Univisión entre el Chapo y la Catita. ¿Ah? Sí, la mujer no ha podido salir ni siquiera a dar la cara, ¿verdad? ¿Ah? La artista esta no ha podido salir a dar la cara, se está escondiendo. No, pero no se escondió. Pedro sabía lo que había hecho. Pedro sabía que si perdía la batalla en ese momento y lo mataban, iba a ser solamente por un momento su dolor, pero la eternidad le estaba esperando. Pedro sabía en quién había confiado. Pedro sabía quién lo estaba respaldando. Pedro sabía quién estaba con él. Aunque todo el mundo se levantara contra él, él sabía que Dios era con él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver, ¿ah? Entonces por eso Pedro se pudo poner de pie. Muchos de nosotros no podemos ponernos de pie de esa manera en el trabajo, en la oficina, con los compañeros, con los parientes, con los amigos o en la fiesta, sino que al contrario, si ellos bailan, nosotros también bailamos. Y si ellos empiezan a decir porquerías, nosotros también las compartimos y las decimos. Y si ellos empiezan a practicar cosas que nosotros sabemos que como cristianos no tenemos que hacer, también lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque somos débiles y no sabemos en quién hemos confiado. Mire, hermano, cuando un hombre, cuando una mujer confía en Cristo, tiene que saber que está en el mejor lugar de todos. Y va a poder caerse el mundo y el universo, mas el que ha confiado en Dios permanecerá para siempre, dice la Biblia. ¿Ah? Así es que, hermano, el cáncer me podrá acabar a mí, pero va a acabar solo mi cuerpo. La leucemia, el cáncer, la esquizofrenia, yo no sé cuántas enfermedades puedan venir algún día a la vida de una persona cuando ya anda por los 70, 80 años. Yo no sé. Pero una cosa sí sé, que si mientras tuve razón y corazón creí en Cristo, Él va a ser mi salvador, no solo hoy cuando estoy saludable, sino que también cuando esté enfermo. Y si muere mi cuerpo, mi alma vivirá para siempre. Dice amén, hermano. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Pero ¿por qué dudamos? ¿Por qué de repente hoy somos cristianos y mañana somos peor que los carnales y que los inconversos que hoy criticamos muchas veces? ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque no sabemos, no conocemos, no entendemos en quién hemos confiado. Pedro no. Pedro sabía en quién había confiado. Pedro sabía en quién había creído. Pedro tuvo problemas para poner su fe en él. Pedro tuvo que pasar por la prueba para confiar en él. Pedro fue exhortado. Pedro fue ahorillado. Pedro fue regañado. Pedro fue casi golpeado por el mismo Señor Jesús. Hubo un momento en que se acababa de arrodillar Pedro delante de Jesús, perdón. Se acababa de arrodillar Pedro delante de Jesús para decirle: yo sé que tú eres el Cristo y tú has sido engendrado no por carne ni por sangre, sino que por el poder de Dios y por el Espíritu Santo. Eso, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, le dice. Pero al ratito el mismo Pedro que acababa de hacer semejante confesión viene y le dice: no te acontezca, Señor, no subas a Jerusalén porque ya te van a matar. El mismo Jesús que le acababa de decir: muy bien, Pedro, lo que acabas de decir, después le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón de repente podemos ser tan ambiguos? ¿Por qué vemos a un Pedro diferente? A un Pedro fluctuante. Veíamos antes a un Pedro fluctuante, un Pedro incapaz, un Pedro mediocre, un Pedro inestable, un Pedro a medias. ¿Ah? Y luego cuando trae este mensaje, vemos realmente que el nombre que él llevaba le hacía honor. Pedro, roca, piedra, sólido, quedado ahí en un solo lugar. Ya no lo movían los vicios, ya no lo movían los amigos, ya no lo movía la crítica, ya no lo movían los que lo rodeaban, ya no lo movía ni siquiera el temor a la muerte. Se pudo mantener. ¿Por qué razón? Pregúnteme por qué. No. Pregúnteme por qué. No, vamos a ver, como hijos de Dios, pregúnteme por qué. No sé. Le voy a decir por qué. Porque la fortaleza, diga conmigo, la fortaleza que necesitamos en medio de nuestras pruebas no viene ni nace en nosotros, viene y nace en Dios. Cuando usted dice: no, yo soy fuerte, no, yo todavía la hago, no, espérese, yo todavía soy un cedro apolillado. ¿Ah? ¿Yo qué? ¿Ah? Mi papá tiene 81
El papá del hermano Francisco tiene 86, creo, 87. Ya se están muriendo, se están yendo. Le dice, papá, le dice el hermano Francisco a su papá, mira, tenés que entender que ya te estás muriendo, le dijo. Y si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Acepta a Cristo, le dijo. Así le habló. Claro, son palabras de urgencia. Cualquiera diría, ay, qué grosero. Mire, mejor ser grosero aquí en esta vida y no cuando, por más groseros que seamos o por más que queramos bendecirlo, nadie puede sacar un alma del infierno. Y le dice, no, le dice, si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno, le dijo. Así que acepta a Cristo. Y el Señor quizás tuvo tanto miedo que le dijo, sí, mi hijo, le dijo, y aceptó a Cristo. ¿Ah? Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá en su juventud, él se la llevaba que armaba no sé cuántos motores en no sé cuánto tiempo, y que él se podía juntar con sus amigos y todos sus amigos hablaban de cuántas cervezas se habían tomado un día antes y la botella y que no sé qué y que esto y lo otro. Hoy vayan a verlo a sus 81 años. Ya ni se acuerda de cómo se llama. ¿Por qué razón? Porque se cumple lo que la Biblia dice, hermanos. Llegarán aquellos tiempos de los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Llegarán esos días, van a llegar para todos, hermanos. Las rodillas que hoy tenemos fuertes van a desaparecer un día. La espalda un día se va a encorvar. La Biblia, el último capítulo de Eclesiastés lo menciona. Las muelas se van a caer. Los ojos, las ventanas de las que habla allí Eclesiastés, son los ojos, se van a opacar. Yo, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ya necesito yo ir a buscar otros anteojos, le digo. Hay veces que me pongo, tengo unos anteojos que me los pongo sobre estos anteojos ya para leer. Sí. Entonces sí, así. Y tal vez a usted no le está fallando los ojos, pero le está fallando el hígado. Pero a usted no le está fallando el hígado, pero le está fallando el corazón. Pero usted tal vez no tenga problema con el corazón, pero tiene el colesterol disparado hasta arriba. O tal vez el problema no es físico, pero tiene una amargura de corazón que no se aguanta ni a usted mismo. Cuando se levanta en la mañana, así soy yo. Entonces, el único que nos puede hacer fuertes en medio de nuestra debilidad es Jesucristo. Dice amén, hermano. Y de eso les está hablando. Ustedes fueron débiles y por eso lo mataron. Ustedes fueron débiles y por eso lo crucificaron. Por eso es que ahora tienen que entender que se tienen que arrepentir y tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Por ahí ha salido una secta diciendo que por esa razón y por ese versículo hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Mentiras. Eso se lo dijo Pedro porque estaba dentro de un contexto que se lo estaba diciendo solamente a los que acababan de crucificar y eran responsables de la muerte de Jesús. Por eso es que les estaba diciendo: ustedes tienen que bautizarse en el nombre de aquel que mataron. Eso era lo más difícil para ellos, bautizarse en el nombre del Padre. Hombre, ellos creían en Jehová desde siempre por Moisés. En el Espíritu Santo no sabían ni quién era. ¿Para qué hablarles del Espíritu Santo si no sabían ni siquiera quién era? Pedro sabía que para que alguien entienda las cosas del Espíritu, primero tiene que recibir a Jesús. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador personal, entonces usted va a poder entender las cosas del Espíritu. ¿No dice eso Juan 3:6? Los que son de la carne, carne son, carnales. No entienden las cosas del Espíritu, pero los que del Espíritu son, entienden las cosas espirituales. Por eso lo dice bien claramente. Entonces le estaba diciendo, no, ustedes hoy se tienen que bautizar en el nombre del que mataron, en el nombre de Cristo. Eso no es para los gentiles, que somos nosotros. O el que ya aceptó a Jesús es un ex gentil. Ahora, yo sé que nosotros vivimos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos donde hay de todo y se dicen muchas cosas. Por eso es que yo quiero que esta iglesia, diga conmigo yo, usted tiene que irse siempre a lo que la Biblia dice. Por eso es importante la Biblia. No crea usted que por casualidad o por coincidencia que ha podido soportar todas las pruebas del tiempo esta preciosa, hermosa y yo diría divina palabra de Dios. La han querido destruir, la han querido desaparecer. Muchos se han levantado, ejércitos han marchado contra ella. Pero esta palabra vive para siempre porque el que la escribió, el que la dijo y el que es, vive para siempre también. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Quieres caminar al cielo? Pues tienes que caminar a través de mí, dice Jesús. Yo soy la verdad, pues tiene que creerme a mí, lo que está en la Biblia. Que yo creo en Saimaba, que yo creo lo que dijo el San no sé quién, la Santa no sé cuánta. Ahí vea usted en quién crea. Pero ellos no han hecho un cielo, ni hay un cielo, ni tienen las puertas para entrar al cielo. El único que abre las puertas o cierra las puertas es Jesús. ¿O no dijo él: yo soy la puerta? Yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia toda sed. El mensaje que Cristo trajo fue bien claro.
allá el que lo quiera creer. Por eso que es importante lo que le dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego, al oír todo esto, imagínense, judíos, practicantes a saber de qué religiones, a saber qué tipo de gente estaba delante de Pedro. 3,000 se convirtieron, dicen ahí. Imagínese usted cuánta gente de todo calibre, de todo color y de todo sabor se convirtió ese día, con diferentes creencias, pero no les importó en lo que creían. No estaban viendo hacia el pasado. Cuando usted pelea por su religión, está viendo hacia el pasado. Cuando ellos logran creer en Cristo, están viendo hacia su futuro. Sí, la religión no nos puede salvar. La religión lo que ha hecho es confundirnos más. La religión lo que ha hecho es dividirnos más. Yo no necesito ya una religión, yo necesito a un Salvador, dijeron ellos. Por eso que después de semejante mensaje, ahí en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Diga: mi corazón. Diga: mi corazón, iglesia. ¿A quién le pertenece su corazón? ¿Sí? ¿Leyó la Biblia hoy? ¿Sí? ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Bueno. ¿Cuántos oraron hoy? Y no oración de hambre. Señor, te pido que por favor, Señor, en nombre de Cristo, amén. Hay uno que les da pena orar donde van a comer. Les da pena. Dicen por ahí que algunos botan la servilleta y: Señor, gracias por este alimento, en nombre de Cristo, amén. ¿Verdad? Está bien ir orando cuando vamos manejando, está bien. Peor que ir escuchando los corridos que le están haciendo al Chapo hoy, ¿verdad? Mejor alabanza. Pero vaya orando, pero también tiene que buscar un tiempo para estar con Dios. ¿Quién revela las cosas secretas al corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién nos habla de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guarda de toda mentira? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guarda de toda herejía y nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro guiador? El Espíritu Santo. Y no oramos, no oramos. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Yo insisto mucho en eso. ¿Cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa de metido viendo lo que no me importa? Fotos de otra gente que no sé ni quién es. Está. Ojalá pasara un camión y se lo pasara llevando, digo yo. No va a sentir cuando el camión venga. No va a sentir, ¿verdad? No. Hay cosas superiores que estamos descuidando. Fíjese, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿por qué le dijeron esto? ¿Por qué le dijeron esto? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué preguntaron eso? Porque entendían que habían metido la pata. Porque entendían que estaban mal. Entendían que habían desperdiciado tiempo en su vida. Entendían que lo que había sucedido en su pasado de nada les servía. Eso habían entendido. Y necesitaban algo mejor. Necesitaban al que Pedro les estaba predicando. Por eso, iglesia, usted no tiene que detenerse. Hermano, póngame atención. Usted no tiene que detenerse a andar peleando con los que ya tienen una religión o según ellos tienen una relación con Cristo. No ande peleando con ellos, enfrascándose en discusiones bobas. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Preocúpese por si es salvo. ¿Ah? ¿Hay que hablar en lenguas o no hay que hablar en lenguas? Apenas hablamos el español. Y unos queriendo aprender el inglés ya se les olvidó español. Y como ni han aprendido bien, han quedado mudos. ¿Ah? Uno preocupado y perdiendo el tiempo en tonterías. ¿Ah? No, vaya, invierte el tiempo. Alguien dijo: el tiempo es oro. Y principalmente porque la venida de Cristo se acerca, iglesia. Entonces es tiempo de ir a predicar a aquel que necesita. Muchas veces el que ya conoce de Dios, el que cree sabérselas todas, el que cree que es casi un teólogo caminando y volando ahí porque es casi un arcángel según él o ella, con ese ni se mete, hermano, déjelo tranquilo. Tiene derecho a estar equivocado. ¿Ah? Usted vaya a aquel que se está preguntando: ¿cómo hago? ¿Me suicido o no me suicido? Ahí lo necesita Cristo. ¿Cómo hago?
¿Será mi solución este poco de droga, inyectarme las venas y empinarme esta botella de alcohol? ¿Cómo hago? ¿Cómo conservo mi familia? ¿Cómo conservo mi hogar? ¿Cómo conservo mi matrimonio? ¿Cómo hago que mi esposo siga a la par mía? ¿Cómo hago que mi esposa siga conmigo? ¿Cómo hago para pelear contra esa rebeldía? ¿Cómo hago para que mis hijos no se vayan de la casa? ¿Cómo hago para que mis hijos no se vuelvan pandilleros? Hay suficientes preguntas allá afuera para que usted esté perdiendo el tiempo. Hay que ir y predicar de Cristo. Dice amén, hermano. Ahora vienen estos y se dieron cuenta que todo lo que habían practicado en el pasado de nada les servía. Religiones, denominaciones, posiciones, lugares, profesiones, dinero, fama, pobreza, lo que hayan tenido no les servía de nada. Y vienen y le hacen una pregunta clave al apóstol y le dice: ¿qué haremos? Pregúnteme, ¿qué haremos? Vamos, pregúnteme, ¿qué haremos? ¿Cuántos convertidos hay aquí? Ustedes prediquen. Los convertidos prediquen. Y los que todavía dudan si son convertidos, pregunten, ¿qué haremos? Y la respuesta es la misma para todos: arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepentidos y bautícese. Para nosotros, el pueblo gentil, el pueblo occidental, el pueblo al otro lado del mundo, la respuesta está en Mateo, en palabras del Señor. El Señor se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre de Él, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una orden. No es un choice, no es una opción, no es para escoger si le gusta o no le gusta. A Dios no le interesa si me gustan o no me gustan las cosas de Él. Bueno, ¿quieres la salvación? Hazlo. Este es el mandato, esta es la orden, esto es lo que tienes que hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso y a mí qué me importa. ¿Ah? Yo quiero tener una relación con los que están de acuerdo conmigo, porque a eso voy a salvar. Dice amén, hermano. Entonces fíjese la respuesta del Señor. Pero les habló y les dijo: arrepentíos y bautícese. El versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a dejar de hablar de las personas. Y por eso es que yo necesito, a mí me interesa, mejor dicho, que usted venga el domingo a escuchar el sermón del domingo. Muchas personas creen que las bendiciones materiales no tienen nada que ver con Dios, no pueden ser de Dios, no tenemos que recibirlas porque no son de Dios. Estamos equivocados. Dios bendice también materialmente, pero Dios quiere que esa bendición nosotros la podamos usar de una manera adecuada. De eso vamos a hablar nosotros el domingo. Yo sé que usted vino a los Estados Unidos por el sueño americano, pero usted tiene que quebrar completamente y fragmentar todo ese esquema y cambiar completamente su mente y decir: no, sí, es cierto, yo vine por hacerme rico, yo vine por el sueño americano, pero ahora yo he sido transformado y ahora mi sueño es cumplir con la voluntad de Dios. Mi sueño es cumplir con la visión de Dios. Mi sueño es serle obediente a Dios. Mi sueño es mantener mi fe delante de Dios. Hoy he cambiado. Usted tiene que dejar que las cosas pasadas queden en el pasado y usted tiene que dejar que el Espíritu Santo lo transforme. Entonces fíjese qué interesante. Cuando ellos le preguntan ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora mire el versículo 42. Yo quiero que usted vea el menú con lo que ellos cumplieron. Y perseveraban. Versículo 42. Versículo 42. ¿Lo tiene, hermano? Ahí lo estamos proyectando, mire. Quiero que lo lean todos, los que puedan leer. Si alguien lee solo en inglés, no lo lea, por favor. Ok, entonces lean conmigo. Y perseveraban en la... Ok, deténgase ahí. Le voy a dar una pequeña clase ahorita. No le ponga ni le quite palabras a lo que ahí está escrito. Ese es el problema con los predicadores de hoy día, que estamos diciendo cosas que la Biblia no dice y estamos dejando de decir cosas que la Biblia dice. Ahí está bien claro. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser prosperado, y no solo a nivel material y económico, hermano, sino que prosperado en su vida moral, en su vida existencial, en su relación con Dios, en su relación con los demás, ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor pariente, un mejor amigo, un mejor vecino. Entonces veamos lo que dice: y perseveraban en la ¿qué? ¿De quiénes? Ahí está uno de los problemas. Estamos dejando que nos metan todo tipo de doctrina. Yo nunca he visto que un canal, a menos que le paguen los predicadores, a menos que los predicadores o los pastores paguen, pero yo nunca he visto que un canal, que una cadena televisiva
ponga a un predicador o a un pastor a predicar a Jesucristo. ¿Lo ha visto usted en Univisión? No, pero ahí aparece un loco que le dicen el brujo mayor, le dicen, ¿verdad? El brujo mayor le dicen. El brujo mayor o el indio mayor, algo así. El brujo mayor, ¿verdad? O sea que hay brujos menores. Sí, pues sí, ¿verdad? Y luego otro día aparecía una loca que leía el horóscopo. Y luego hace años aparecía una señora que se llamaba Walter Mercado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Sí. Solo aberraciones, solo mentes torcidas, mentes confundidas, mentes entenebrecidas, dice el Antiguo Testamento, mentes endiabladas, mentes satanizadas, mentes perdidas en su propia vanidad y en el pecado de este mundo. Y todo el mundo creyéndole a esa gente, mas ignorando a lo que es la doctrina de los apóstoles. Nosotros como hijos de Dios tenemos que manejar nuestra vida espiritual de acuerdo a una doctrina, a la doctrina de los apóstoles. Dice amén, hermano. Y no de los apóstoles de hoy, que también son un atajo de charlatanes, sino que a los apóstoles que Cristo los llamó con su propio dedo y fueron testigos del ministerio de Cristo. Por eso es que son llamados apóstoles, porque fueron testigos de todo, desde el llamado, el ministerio, la crucifixión y la resurrección. ¿Lo puede ver eso un apóstol hoy día? No, lo podemos leer, por eso que lo sabemos. Pero tenemos que entender lo que dice allí, doctrina de los apóstoles en la comunión, ¿cómo? Unos con. ¿Y cuántos han dejado de venir a esta iglesia porque se pelearon con un hermano? O ya se cambiaron de banca porque no aguantan ni soportan al hijo de Dios. Apóstol, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Hay gente que dice que aburrido es venir el domingo de la cena del Señor. ¿Saben ustedes que ese domingo se nos baja la asistencia? ¿No sabían eso? Pues hoy ya lo sabe. ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque usted dejaba de venir. No. Así que no deje de venir, porque no va a estar el pastor ahí criticando, diga. En el partimiento del pan, ¿qué celebramos cuando partimos el pan? Diga conmigo, muerte. La muerte de Cristo. Él murió por usted y por mí. Diga conmigo, resurrección. Que Él resucitó como también, y así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Dice amén, hermano. Y su pronta venida. Son las tres cosas que venimos a celebrar. Y a la gente le parece aburrido. Yo le digo al Señor, mándalos al infierno. Pues sí, ¿qué más, pues? ¿Verdad? Si a alguien le parece, imagínense que, ok, ¿cuántas hermanas cocinan aquí? Vamos a usar un ejemplo. ¿Cuántas hermanas cocinan aquí? Imagínese que usted cocina un plato bien rico, sabroso para su familia, para sus amigos, y alguien dice, qué aburrida esta comida. ¿Qué haría usted, hermana Alejandrina? ¿Ah? ¿Lo corre? Ajá, exactamente, pues hay que correrlo del cielo. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué haría usted, hermana Rita, si alguien le dijera a usted qué aburrida la comida, mami? Hoy te quedó fea la comida y usted pasó 2, 3 días para la cocina de la Nochebuena o de Navidad o Thanksgiving, y que le dijera a usted su esposo, imagine usted el hermano Luis Becerra, el precioso, diciéndole a usted, ay Rita, qué feo, qué aburrido. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted? Mejor se lo guarda, ¿verdad? Lo interpretamos, hermano. Somos buenos para interpretar aquí. Ah, solo se lo imagina. Ah, no se lo imagina porque le va mal al pobre, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué pasaría? ¿Ah? ¿Qué sucedería si usted que cocinó viniera su esposa y le dijera, no, cocinaba mejor mi mamá? Oh, les dolió, ¿verdad, hermanas? Ah, les dolió, ¿verdad? Ah, les dolió, ¿verdad? Pero es cierto. No, ¿qué pasó? ¿Qué haría usted si su esposo le dice que, hablando en serio, que cocinaba mejor su mamá? Sea sincera, hombre. Regresate con tu nana, pues, le diría. No le diría, vete con tu santa madre, mi amor. No le diría, ¿qué es? Se lo van a estar diciendo así.
Pues regresate por donde veniste y para luego es tarde. ¿Ah? Así le diría. Pues si a usted le parece aburrido las cosas de Dios, ¿dónde cree que Dios lo podría mandar? Ajá. Ustedes mismos acaban de dar la respuesta. Nunca se aburre de las cosas de Dios. Apaciónese por las cosas del Señor. Dígale a su corazón, corazón, hey, corazón, cree, confía, anímate. Él es tu Salvador, Él es tu Dios. Respétalo, adóralo, acéptalo, cree en Él, confía en Él. Nunca dudes, corazón, de Él. Esa es la forma de hablarle a uno a su propio corazón. Porque mire lo que sucedió. Y sobrevino temor sobre toda persona. Mire el versículo 43. Vamos a brincar al 43. Ya leímos de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban en comunión unos con otros y también perseveraban en las oraciones. Ahora mire el versículo 43. Y sobrevino temor a toda ¿qué? Persona. Por eso creyeron, porque entendieron, porque se dieron cuenta que no era una falacia, que era una mentira, que era un simple cuento, un cuento de hadas. Dijeron, es cierto lo que este hombre nos está predicando, es cierto lo que Pedro nos está diciendo, es verdad. Y por eso cayeron en temor. Cuando mi corazón cae en temor, ¿qué sucede? Acuérdense cuando eran niños. Acuérdense cuando eran niños y sabían que habían hecho algo malo. ¿Y qué sucedía si mami se daba cuenta? ¿Se acuerda cuando le habían dado mala nota en la escuela? O cuando le dijeron, dale esta nota a tu mami o a tu papi porque te estás portando mal. ¿Se acuerda? Tal vez en 10 minutos llegábamos a la casa, pero ese día y no queríamos llegar, ¿verdad? Yo me acuerdo el día que me daban la libreta de notas. Yo iba y buscaba el mejor escondite y ahí la guardaba y mi mamá siempre la encontraba. Y yo decía, esta es mi mamá, es marciana, decía yo. Bien, encuentra la libreta de notas. Y yo, vení para acá, Gerardo. Ay, Señor. Yo empezaba a rezarle a San Martín de Porres, a la Virgen de Guadalupe, pero era la mamá que tenía, es que la Virgen de Guadalupe es la mamá que Dios tiene allá en México, ¿verdad? Y la María Auxiliadora, que es la otra mamá que tiene en El Salvador. Y le saluda y al Cristo Negro, que es el hermano que tiene allí en Esquipulas. Y total que yo empezaba y no me salvaba de la garroteada ninguno de esos, mano. Ni para acá, me decía mi mamá. Y mi mamá, después de que me daba, me decía, y cuando venga tu papá le voy a decir, porque yo sé que lo que yo te hice no te dolió. Ay, Señor, decía yo, ¿verdad? Y mi papá se tardaba hasta 2 horas para llegar después de esa penqueda que mi mamá me daba. Imagínese usted con el temor que yo estaba. Mas ahora nosotros no le tenemos temor a Dios, sabiendo que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo, que Dios lo oye todo. Tenemos nuestras esposas y adiós, mamacita, si yo fuera arroz, me fuera con vos y si no sé qué, ¿verdad? Ajá, ¿sí? ¿Sí? Se acordaron, ¿verdad? Vivimos sin temor, no, hermano, diga conmigo temor. Diga conmigo temor. Vamos, iglesia, diga conmigo temor. Temor a Dios es lo que hoy necesitamos para que Dios añada en nuestras vidas. Temor a Dios. Quiero terminar ya. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy, ¿cuáles son nuestras maravillas? Nosotros. ¿Cuáles son las maravillas de los apóstoles? Hay un apóstol aquí en Fontana que se llevó a la esposa allá, como no le había arreglado los papeles, la dejó allá porque tenía ya otra amante esperándola aquí. Esas son las maravillas que hoy hacemos nosotros los predicadores, los cristianos, los pastores, clavándonos el dinero de las iglesias, siendo infieles a nuestras esposas y consiguiendo amantes por otro lado, metiéndole la mentira a nuestras esposas de que porque me han invitado a evangelizar allá en Miami, pero allá en Miami lo que me está esperando es otra mujer, no alguien que quiera escuchar la palabra. Por eso es que la gente no está cayendo en temor, porque no ve maravillas en nuestras vidas, hermanos. Hermano, haga de su vida una maravilla. Como pastor, viva su matrimonio como Dios manda. Sea el padre que Dios espera que sea usted. Un padre responsable, un padre cumplidor, una madre abnegada, una madre amorosa. No una madre que se quiera parecer a la Delita o a la Frida Kahlo
O a la Fumanchu, o a la, no, ¿cómo se llamaba aquella? La que vendió a México, o vendió algo de México. La Malinche. Hay un montón de mujeres que yo le digo a Anita, mira, ahí viene la Malinche, le digo a la iglesia, solo porque trae Biblia, es que yo sé que no es la Malinche, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pero no, hermano. Mujeres que gritan más que los hombres, mujeres que, ¿y dónde está la abnegación? ¿Dónde está el amor a Dios por nuestras familias? ¿Ah? No, hermanos, vivamos con temor delante de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, hay que estar juntos. Diga conmigo, hay que estar juntos. La iglesia tiene que estar junta. Dice amén, hermano. La familia tiene que estar junta. Dice amén, hermano. Los matrimonios tienen que estar juntos. Deme un amén, hermano. Juntos, juntos, no separados, no divididos, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Hoy no, ¿verdad? Se casan y ella lleva su cuenta y él lleva su cuenta ya separada. Lo único que le quiero compartir a ella son mis deudas, ¿verdad? No, juntos, juntos en todo, juntos en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riquezas y en pobreza. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos los que tenían necesidad, y preservando unánimes cada día en el templo. Diga conmigo, en el templo. ¿Cuándo se vuelve a abrir este templo? El domingo. Diga conmigo, domingo a las 9. Aquí tiene que estar. Domingo a las 11. Aquí tiene que estar. 2 cultos, no, en uno recibiendo, alimentándose, y en otro sirviendo. ¿Ah? Alguien inteligente, alguien que vive con temor. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Diga conmigo, alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. ¿Qué quiere usted de Dios? Él puede añadir esas bendiciones cada día a usted, a la iglesia, los que habían sido salvos por la mano de Dios. Dice amén, hermano. Si yo quiero que Dios me añada, yo tengo que añadirme también a la obra, a la visión y a los mandatos de Dios. Vamos a orar. Nuestro amigo, bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí, como hermanos, nos saludamos en la familia de Dios, en la familia de Dios, bienvenido.